En medio de todas las palabras de ánimo, así como de las exhortaciones, Pablo escribió acerca de los eventos del fin del tiempo, incluyendo el máximo suceso, la segunda venida de Jesús. En el pasaje de este estudio, Pablo habla sobre el fin, pero ahora su énfasis es un poco diferente. Cuando estuvo con ellos les dio detalles de la segunda venida. Su meta aquí en cambio es pastoral. Desea calmarlos y convencerlos de que es necesario prepararse para encontrarse con Jesús. Él no es muy diferente a lo que vivimos nosotros. Hoy día también es necesario palabras de ánimo para prepararnos para el encuentro que tendremos con Jesucristo. Creemos claramente, al igual que los tesalonicenses, que un día Jesucristo vendrá, pero es necesario arreglar cuentas con Él y prepararse espiritualmente para su venida. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecerle por acompañarnos nuevamente en estos estudios de la Palabra de Dios, que sin duda nos es necesario, pero también importante para nuestra vida espiritual. Que nos acompaña para estudiar lo que hemos estado estudiando durante toda esta temporada, que es el libro de Tesalonicenses, primera y segunda epístola a los tesalonicenses, es el pastor Edgar Bosicio. Gracias por estar aquí, Edgar, acompañarnos nuevamente sobre todos estos temas que son bastante importantes para la iglesia y especial el tema de hoy tiene que ver con el tiempo del fin un poquito, ¿no? Exacto, el tiempo del fin, la mentira, cómo podemos ser engañados y tenemos que tener mucho cuidado, así que va a ser un tema muy, muy interesante. Así que usted no se puede ir de nuestra compañía. Y una de las estrategias de Satanás ha sido la mentira, ¿no? Exacto. De engañarnos desde el comienzo de la historia de la humanidad. Vamos a ver una nota introductoria a lo que vamos a hablar hoy día. La mentira es algo que existe desde el inicio de los tiempos, y si hacemos referencia a las Sagradas Escrituras, gran parte del problema cósmico está originado en las mentiras atribuidas a Satanás. La ciencia también ha estudiado fehacientemente a la mentira. Existen arquetipos de personas que practican este artilugio y a la vez existen diferentes razones o causas que las provocan. Existen dos clases de mentiras, la mitomanía y la mentira simple. La diferencia radica en que los mitómanos mienten por placer, mientras que los mentirosos simples utilizan la mentira para satisfacer distintas necesidades. En la Dirección de Contenido Clínico de la Get Mental Help de Washington, Estados Unidos, afirman que el ser humano miente debido al miedo, es decir, por temor a recibir un castigo, porque sospechan que han cometido un acto malicioso. Estas situaciones pueden convertirse en problemas clínicos si se desarrolla un miedo irracional y la mentira se convierte en algo compulsivo. Esto puede traducirse como trastorno de personalidad antisocial, para lo cual existen tratamientos médicos y psicológicos. Por otra parte, la mitomanía se define como el trastorno psicológico consistente en mentir de forma patológica, distorsionando continuamente la realidad. Las personas mitómanas inconscientemente se autoconvencen de sus mentiras, estableciéndose así una gran distancia entre la imagen que tienen de sí mismos y su imagen real. Esta característica está asociada a trastornos de personalidad graves y se puede relacionar con dos tipos de caracteres. Por un lado, los necesitados de estimación y por otro, los que sufren un trastorno de personalidad hipertímica, es decir, personas que tienen un ánimo muy elevado, aspecto asociado a la superficialidad, frivolidad e impaciencia. Está claro entonces que la mentira siempre va a traer perjuicios, aunque en primera instancia los beneficios parezcan indiscutibles e inmediatos en algunos casos, pero que siempre, incluso de manera clínica, pueden traer severas consecuencias.
Interesante, ¿no? Porque la mentira ha sido parte de la experiencia triste del hombre. Desde los comienzos, desde el Edén allí, encontramos que el diablo usa como estrategia la mentira. No te olvides que Jesús dijo el padre de mentira. El claro. padre de la mentira es el diablo. Y usa conceptos que quizás sean parte correctos o veraces, pero con partes que son falsos. Y de hecho engañó a Adán y Eva en aquel entonces y trajo sobre toda la humanidad este reino de mentiras. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este estudio, Edgar, orar por nuestros amigos de Nuevo Tiempo. Hay mucha gente que pasa por algunos problemas, necesidades, y nos recordamos siempre en cada programa que hacemos para la bendición de cada uno de ellos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu amor y bendiciones, por tus cuidados, porque eres nuestro Dios, porque en ti podemos confiar. Y queremos pedirte en esta hora que tú nos dirijas, nos guíes, haga tu voluntad en nuestra vida y podamos cada día confiar en ti, Señor, especialmente tratar un tema tan delicado como este, para descubrir el engañador, aquel que nos quiere alejar de la salvación, y que cada uno podamos estar dispuestos, Señor, a descubrir en tu palabra la verdad, lo que nos lleva a la salvación. Bendice a nuestros queridos televidentes, acompáñale en sus necesidades, sus dificultades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Edgar, dentro de todo lo que el apóstol Pablo les escribe a los miembros de Tesalónica, él presenta varias situaciones de moralidad, de conductas que debían corregir, pero también preocupaciones y sentimientos que él tiene hacia los tesalonicenses. Pero de manera especial hay varios textos de primera y segunda de Tesalonicenses, específicamente vamos a estudiar segunda nosotros, pero que en lo general estas dos epístolas mencionan la venida de Jesucristo y cómo va a ser, y lo importante que es. Pero bueno, un tema central, perdón, ¿sí? Luis, un tema central en la epístola es justamente el reino de Dios venidero. Y ya estamos casi en el penúltimo programa de esta serie, y ya ustedes varias veces han tratado el tema de la venida de Jesús. Es un tema central que pone Pablo, aunque ellos pensaban que podía ser en sus días. Ya ha pasado bastante tiempo, todavía el Señor no viene, pero eso no quiere decir que no vendrá. Ellos hablan de esta venida, así que es un tema recurrente, tanto en la epístola de los tesalonicenses como en otras epístolas, porque era un tema importante para el cristianismo en el momento. Y él presenta, el apóstol Pablo, una preocupación que él tiene en relación a como desviarse del mensaje original. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Busque usted, acompáñenos, si tiene su Biblia en su dormitorio o en alguna parte, en la biblioteca, tráigala frente ahí al televisor y estudiemos juntos lo que aparece ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pareciera que el apóstol Pablo, Edgar, y ayúdanos a entender mejor estos textos, hace como una especie de muestra su preocupación de que ellos, en primer lugar, no tengan claro el momento en que va a venir Jesucristo, y que faltaban algunas cosas todavía para que esto ocurriera, pero que también había una cantidad de otras enseñanzas que podrían desviar la atención a lo que era correcto. A ver, si tú te das cuenta, la sociedad de los tesalonicenses era parecida a la nuestra. Vimos algunas semanas atrás cómo el problema de del tema sexual y lo licencioso que era la sociedad en ese tiempo es muy parecida a la nuestra ahora. Y también parece que había mucho agorero o gente que estaba hablando de que el Señor venía y trataba de desviar la atención.
Y un poquito por lo que nos pasa hoy día. No olvidemos, en unos meses más todo el mundo está preocupado porque hablan del 21 de diciembre, que la profecía maya, y que el año pasado tuvimos 2 o 3 personas que aparecieron con fechas para que Cristo venía, que no pasó nada. Y permanentemente es un tema que está siendo recurrente, y lo único que hace eso es desviar la atención de lo verdadero. Y mucha gente ya no quiere saber de la venida de Cristo y no quiere investigar de la Biblia, porque tanto que han dicho profetas falsos, que ya ha despertado en gente un cierto rechazo. Por lo tanto, aquí es muy atingente, muy actual la preocupación de Pablo en este momento. Y él dice, no os dejéis engañar. Y ahí es cuando yo insisto, una vez más, a nuestros queridos televidentes especial, de buscar por su cuenta la Biblia, qué es lo que dice, qué hay de esto, qué hay de lo otro. Por ejemplo, hay unas personas que hablan de que va a ser un rapto secreto la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice en la Biblia, estarán 2 y uno será llevado, estarán 2 lavando y uno será llevado, 2 en la cama y uno será llevado. Pero eso no está hablando de rapto secreto, eso es que no todos se van a salvar. Tal vez uno que se entregó al Señor y el otro no, y por eso uno va a ser llevado al otro no. Pero ahora, no está hablando... ¿Cómo nosotros nos protegemos de todas estas influencias? Porque es difícil, puede ser, para uno que es pastor y tiene su congregación, uno no puede poner... no puede estar presente ni con todo el cuidado que se debiera para impedir que las nuevas enseñanzas o enseñanzas erróneas de pronto lleguen a oídos de nuestros miembros, hermanos o personas de la iglesia. No podemos impedirlo, porque uno escucha una cosa de manera personal, o alguien busca por internet algo de manera personal y de pronto lo cree y lo acepta. ¿Cuál es la salvaguardia, cuál es la protección que podemos nosotros generar para que no ocurra, no detener la influencia, claro, pero sí... No es tan difícil. Yo decía recién, la Biblia tiene clara cosa, por ejemplo, esto lo que decía Rato Secreto. La Biblia es clara, dice, el día y la hora nadie lo sabe. Dice que todo ojo lo verá, que será una manifestación que todo el mundo verá, que será visible, clara. Entonces, ahí yo tengo parámetros. Si alguien me dice, no, la Biblia me dice que será todo ojo lo verá. Oiga, viene en tal fecha, la Biblia me dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, tengo parámetros para decir, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo tú conoces un billete falso? Yo estaba revisando a ver si tenía algún billete para mostrar, pero dejé todo en otro lado. Bueno, uno reconoce un billete falso conociendo el verdadero. Generalmente la gente que trabaja con billetes, los cajeros, gente que paga, etcétera, ellos les enseñan a conocer muy bien el verdadero. La textura, las inscripciones, las claves, todo muy bien. Por lo tanto, cuando yo tengo un billete que conozco muy bien el verdadero, tengo uno falso, lo noto al tiro. No porque conozco el falso, sino porque conozco muy bien al verdadero. Claro. Bueno, es lo que tenemos que hacer con el estudio de la Biblia. Conociendo bien la Biblia, sabiendo lo que la Biblia nos dice, lo que desea entregarnos, entonces yo voy a descubrir aquellas mentiras, aquellos engaños que me tratan de desviar de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y hay que tener cuidado en esto, porque a veces la gente, tú decías al principio, el diablo mezcla verdad con mentira. A veces cree la gente que las manifestaciones satánicas o que Dios, es todo lo que se opone a Dios abiertamente. Cuidado, Cristo dijo, los demonios también tiemblan y creen. Exacto. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, que no el diablo va a aparecer para decir, no, una mentira tan grande que nosotros digamos, no, eso, no, mezcla verdades con mentiras. Y si nosotros no estamos conscientes, conociendo la palabra de Dios, teniendo una relación íntima con Dios, conociendo bien, es muy fácil que nos engañe. Por eso dice el Señor, cuidado, dice, porque hasta los escogidos pueden ser engañados. Ahora, el tema de la segunda venida de Cristo no es un tema exclusivo del libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses. De hecho, aparece en toda la Biblia el tema de la segunda venida de Cristo, del retorno de Jesucristo. Por lo tanto, uno puede contrastar los textos que de pronto pueden parecer un poco sin
sin el desarrollo completo del concepto, pero uno al conjugarlo con otros textos bíblicos uno puede tener una idea general. Y ahí nuevamente vamos a la gente, le decimos que tiene que ir a la Biblia, que tiene que estudiar, que no tiene que aceptar a buena y a primera lo que se le dice, Exacto. sino que tiene que estudiar la Biblia usted por sí solo. Una de las grandes motivaciones que tiene este programa es que nosotros le damos ciertos elementos para que usted siga un estudio personal y más profundo en su casa, porque no nos declaramos desde esta silla como aquellos que conocemos todo ni tenemos toda la verdad, pero sí que tenemos el lugar donde encontramos, ¿cierto?, un lugar de referencia para entender cuál es el plan de Dios. Eso es la Biblia y eso usted lo puede también lo puede entender y lo puede conocer. Ahora, frente a las situaciones que parece que vivían el apóstol Pablo, había una cantidad de nuevas ideas o quizás variaciones de un concepto que ellos habían aprendido en algún momento, pero que les habían hecho otras variaciones. Quiero leer otros textos que aparecen a continuación ahí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4, el que leímos anteriormente. Ahora vamos a leer... perdón, hasta el 3 leímos, sí, pero vamos a leer el 3 y 4 ahora. Nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí presenta algo que todavía no acontecía en los tiempos del apóstol Pablo, pero dice que no vendrá Jesucristo. Pareciera que antes ellos creían que Jesucristo iba a venir en su tiempo. Muchos creían eso y Pablo lo manifiesta. Y creían que en su tiempo, mientras estuvieran con vida, Jesucristo vendría. Y el apóstol Pablo dice, cuidado, no, todavía falta que venga... el hijo de perdición. Que venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿cierto? El que se hace pasar por Dios, se sienta en el lugar de Dios y hace como si fuera Él. Ahora, por una parte hay dos conceptos allí. Hay elementos y circunstancias que tienen que suceder previo a la venida de Jesucristo. Y por otra parte, Edgar, ¿qué será esto de la apostasía? ¿Qué será el hijo de perdición? Bueno, indudablemente que Pablo aquí nos está hablando de la necesidad, ¿no es cierto?, de estar atento también al cronograma de Dios. Entonces algunos dicen, no, faltan cosas. Como vamos a ver también, falta la predicación del Evangelio y otras cosas más. Entonces que se manifieste el hijo de perdición o el poder enemigo de Dios tratando de desviarnos. Eso es importante. ¿Cuál es el fin de Satanás? El fin de Satanás es que nosotros no entremos al reino de los cielos, porque Satanás no le puede ganar a Dios. Él fue derrotado en la cruz por Dios. Él sabe que no le puede ganar a Dios. Pero ¿en qué consiste la victoria del diablo? Que lo menos posible entra al reino de los cielos. Y una cosa terrible que nos puede pasar a los seres humanos es cuando creemos que vamos por un camino correcto y vamos hacia un camino equivocado. No sé si te ha pasado a ti, yo viajo mucho, me gusta viajar y un par de oportunidades en mi vida he ido tan tranquilo porque sé que el camino lo conozco, sé que voy en dirección correcta. Y de repente un letrero o algo me avisa que no, que estoy equivocado. Días atrás estábamos con mi esposa viajando por un cierto lugar y habíamos recorrido un par de veces el lugar, así que conocíamos bien la vuelta y de repente ella se puso a manejar y yo me quedé dormido. Y cuando despierto, desconocí un poco el camino, pero bueno, lo único que vi las montañas un poco más cerca de las que veía habitualmente las veces que lo habíamos pasado. Entonces le digo, oye, ¿vamos bien? Sí, parece que sí. No viste ningún letrero que decía tal lugar. No, y no fuimos todavía. Cuando de repente ya entramos derechamente a un lugar que no habíamos estado nunca. Entonces le digo, parece no equivocar. Efectivamente, había un pequeño letrero, que era muy pequeño, que era donde había que doblar. Y como ella venía viendo el paisaje y todo, y yo venía durmiendo, nos pasamos de largo. Pero nos dimos cuenta varios kilómetros después de que estábamos equivocados. Y eso es lo que le pasa muchas veces a los cristianos. Creen que van por un camino porque alguien le habla de Dios, porque le dice acá, y tal vez vamos por el camino equivocado. Ahí tenemos que tener cuidado. Y no me contaste todavía el tema de quién es el hijo de perdición, la apostasía. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo que tenía que venir previo a la venida de Jesucristo? ¿Le interesa a usted el tema? Bueno, vamos a ir a una pausa y de regreso, sin duda con Edgar, vamos a analizar este tema. Ya volvemos.
Estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares también gratuitamente al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el material gratuito La Fe de Jesús, un curso donde aprenderás mucho más acerca de Dios, de su palabra, los planes que Él tiene para ti y para tu vida espiritual. Sin duda que también podrás compartirlo con tu familia o con tus seres queridos y amigos. Solo llámanos, escríbenos y nosotros te haremos llegar ese material a tu domicilio. Le preguntamos a la gente en la calle en esta oportunidad si creía que existía un ente de maldad. ¿Existe la maldad? ¿Un personaje que lo identifica? Bueno, esto fue lo que nos respondió. Puede que sí. No sabría decirle. No sé cómo que, pero igual debe existir. Sí, yo creo que la misma persona. Porque el mal está en cada persona nomás, pues, o sea, no depende de un ente independiente. Cada persona toma determinaciones y puede hacer el bien o el mal. Porque así como existe el cielo, existe Dios en el cielo, existe el diablo bajo el cielo. Y dentro de la tierra no está el cielo, no está el infierno. Pero yo no creo que en exista Satanás, nada. El infierno es el que estamos viviendo ahora. El infierno no existe hoy. Uno mismo es el Satanás. Yo creo que sí, porque cuando las personas hacemos maldad, esos que matan, hagan cosas que no deben ser, el Satanás que se mete en la sangre. Pienso yo que le ponen la mente en blanco porque esté con su mente bien clara, no hacer cualquiera cosas que no debe ser. Es que existe, po. Está en todo lo malo. Yo creo que son energías positivas y negativas nomás, pues, pero que hay algunos que se dejan influenciar más por las negativas. Mire, del momento en que la gente mata a otra persona, ya tiene el diablo metido en el alma. Así que voy a andar aquí en la tierra. Que uno no lo ve es otro cuento. No creo. De hecho, no creo en Satanás como ente. Sí, es que es distinto, como divinidad sí. No, yo no lo creo. ¿Y crees en Dios? Yo sí. Sí, porque si no existiera, no existiría el mal. Pero hay uno superior que es Dios. Y sin Dios no somos nada. Bueno, si hay un bien, también puede haber alguien malévolo, pero no sé. Creo que la bondad es mayor que la maldad. Interesante, Edgar, lo que la gente nos decía, ¿no? Porque uno pareciera que la cultura nuestra es una cultura bastante religiosa, donde se le ha enseñado a mucha gente desde pequeño la existencia del mal, ¿no? Y de Satanás por una parte, pero mucha gente de las que nos respondió allí, y le agradecemos, ¿cierto? Y no es una crítica la que hago, ¿no? Sino que simplemente comentando lo que ellos dicen, mucha gente no reconocía que la existencia de Satanás. Bueno, yo creo que... O del mal, digamos. Del mal. Yo creo que ha habido dos cosas, se ha desmitificado un poco. No te olvides que en el siglo pasado, en gran parte del siglo pasado, se habló de un Satanás de rojo, con un tridente, ¿no es cierto? Okay. Unos cachitos y una cola y ahí preparado en el infierno esperando para que viniera a cocinar unos cuantos. Eso se ha perdido porque es un mito eso y tampoco está con realidad de la Biblia, no existe. Pero no hemos ido al otro extremo. Al otro extremo de pensar que el diablo era un invento del hombre, que no existe, que no tenemos que preocuparnos, o del mal, ¿no es cierto? Y que es más bien un invento del hombre. No. La Biblia es muy clara en hablar del poder del mal, personificado en un ángel caído, un ángel que se rebeló contra Dios, llamado Satanás. Es una persona que es el enemigo de Dios. No es el personaje mítico del tenedor de rojo, no. Con un tridente. Es el poder del mal que está presente y que tiene sus aliados. No te olvides que cuando se rebeló Satanás del cielo, 1/3 de los ángeles se fueron con Satanás. Bueno, la Apocalipsis de a lo que llamamos los demonios. Ahora, todos pensamos cuando hablamos de Satanás, demonio, al tiro pensamos en espiritismo solamente, o pensamos en demonios, en cosas terribles, así. No, el diablo se presenta de muchas maneras. Incluso la Biblia dice que el diablo se puede disfrazar de ángel de luz. Por eso es importante, lo que yo te decía antes, conocer tan bien la verdad para no ser engañado. Porque el diablo no aparece así, sino Dios no existe, Dios contra Dios. Hay gente que cree en Dios, pero cuidado, que no está siguiendo a Dios.
Bueno, sí, por ahí hay un dicho que dice que siempre el diablo nos tienta o nos entrega el mal en un paquete de regalo. O sea, por supuesto, no en un envase feo. Exacto. ¿No es cierto? No en algo que tú a tiro rechazas, ¿no? Es atractivo y viene de muchas maneras. Lo otro también, no te olvides que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos en aquel día vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto. Y el Señor le va a decir, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no habéis hecho la voluntad de mi Padre. Entonces, no basta con decir yo creo, hay que hacer la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3 y 4, cuando dice ahí que nadie os engañe, que parece una expresión muy familiar a lo que dice San Mateo en relación al tiempo del fin, o del momento en que venga Jesucristo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, diríamos el anticristo, ¿no? Sí. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, se refiere a Satanás, se refiere porque cuando uno habla de la maldad en sí, uno claramente lo simboliza Satanás, pero ¿es Satanás siempre, es él el que actúa o puede utilizar también algún sistema, puede utilizar algún personaje? Siempre han existido agentes que han estado en las manos de Satanás o utilizados por Satanás para desviar la atención de los hijos de Dios. Insisto, no es un personaje diabólico, entre comillas, sino también puede usar poderes. Y cuando uno hace un análisis completo de la Biblia, lamentablemente no tenemos en esta hora el tiempo, pero cuando uno hace un análisis completo de la Biblia desde el Antiguo Testamento, ¿no?, va descubriendo cosas que le van dando luz de cómo este poder, más bien, o este agente de Satanás pudiera estar actuando o trabajando contra los hijos de Dios. Y ya el texto lo dice, quien se sienta en el trono de Dios y quiere ser como Dios. Es decir, no es alguien, aunque está contra Dios, no es alguien que habla contra Dios, porque si yo me siento en el trono de Dios, tengo que aceptar que Dios existe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que es alguien que roba la adoración de Dios para su persona o para su ente. En vez de adorar a Dios, estoy adorando esto, creyendo que estoy adorando a Dios porque está en el trono de Dios. Ahora, Edgar, pasa que a la luz de toda la Biblia, y como tú bien lo dices, siempre uno ha encontrado modelos o formas que el enemigo o Satanás ha utilizado para ir en contra del pueblo de Dios. Desde el Génesis en adelante, ¿cierto? Ha utilizado personas, grupos, reinos, poderes, personajes con ciertas atribuciones o autoridades para ir en contra de Dios, incluso persecuciones y demás. En el capítulo de Daniel, el capítulo 7, nos habla también de algo muy similar, de un poder llamado cuerno pequeño ahí, ¿cierto?, que perseguiría a los santos y también hablaría como si fuera Dios, tendría boca, ¿cierto?, y se pondría en el lugar de Dios. Apocalipsis 13 también. Apocalipsis 13, hay muchas ocasiones donde existiría un poder que se levantaría en contra de los hijos de Dios, en contra del plan de Dios, en el fondo para distraer, como tú dices, de la salvación o del objetivo final al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer ¿quién es eso que se va a manifestar? Ese hijo de perdición, ese hombre apóstata o hombre de pecado que se levanta en contra de Dios, porque pareciera que también está en un contexto religioso, no está en un contexto político distinto, sino que en un contexto religioso, porque se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, y se hace pasar como si fuera Dios. O sea, es algo religioso. Indudablemente. Ahora, hay varias características. Yo no voy aquí a decir, mire, tal. A veces hay cierta gente que dice, no, tal poder o tal persona es la bestia. Se ha jugado un poco con el número, el 666, ¿no es cierto? Y hay películas que se han dado ahí muy lejanas a la realidad de la Biblia, ¿no es cierto?, de que hablan de ese anticristo, el hijo del demonio, etcétera. La verdad que cuando uno analiza toda la información, descubre que hay un poder. Primero, tiene que cumplir ciertas características. Primero, en Daniel habla de que nace después de Roma. Es decir, Roma, los poderes humanos fueron identificados como poderes enemigos de Dios.
pero surge este cuerno pequeño que tú hablabas hace un momento después de Roma. Es decir, no puede ser un poder, una persona o un poder que haya surgido antes de Roma. Por lo tanto, y si está hasta nuestros días, porque dice en el tiempo final, no puede ser una persona, porque nadie ha vivido desde que Roma cayó hasta ahora. Tiene que ser un poder, que puede estar personificado por personas diferentes, pero es un poder. Luego dice, irá contra los mandamientos de Dios también, dice Daniel. Es decir, tiene que ser un poder que haya cambiado los mandamientos. Y quizás ahí deberíamos hacer un alto, Edgar, porque una de las cosas importantes que Dios pone, y de hecho los mandamientos de Dios no es algo que se lo dejó o se lo encargó a cualquiera. Él mismo lo escribió con su propio dedo. Lo dejó establecido allí de manera real en el Sinaí para que todo el mundo siguiera la conducta que Dios había manifestado a través de esos mandamientos en principio. Sin embargo, según lo que tú dices, alteraría o afectaría estos mandamientos de Dios. Hoy día cuando uno va a los mandamientos de Dios, ¿cierto? Va a Éxodo capítulo 20, encuentra que hay muchos que hoy día hay iglesias que no creen en los mandamientos de Dios, que no los respetan, que no siguen de acuerdo a lo que dice la Biblia, no que quedó algo, eso ha quedado abolido, que ha quedado en el pasado, que es algo anacrónico, que no es para nuestro tiempo. Mira, y bien claro, hay 4 mandamientos que tienen que ver con Dios. Más religiosos, sí, que tienen que ver con Dios. Los 4 primeros dicen, no tendrás dioses ajenos. Después dice, no te harás imagen de eso. No tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el sábado como día de reposo. Ahí están claros los 4 mandamientos. Los demás son con los hombres, que yo en el programa anterior que participé sobre, ¿no es cierto?, la santidad, hablábamos de que la mayoría de los cristianos aceptan no adulterarás, honrarás a tus padres, no tomarás el nombre, digamos, no dirás mentiras, no codiciarás, etc. Entonces a veces cuando el cristiano me dice, no, es que los mandamientos, entonces, si los mandamientos quedaron abolidos, yo hoy día podría mentir, podría matar, podría adulterar y no sería culpable porque los mandamientos ya no existen. Entonces me dice, no, que un cristiano no hace eso. O cumplo todos los mandamientos o no los cumplo. La Biblia es bien clara, dice, aunque yo no cumple uno, me hago culpable de todos. El libro de Santiago lo presenta así. Exacto, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cumplir todo. Entonces, no puedo tener otros dioses. Y a veces hoy día en la sociedad no somos politeístas con dioses así, el Dios Sol, el Dios... pero hay cosas que ocupan en primer lugar en nuestra vida que pueden pasar a ser dioses. El trabajo para algunos, la familia, el dinero, etcétera. Ese es su Dios. Segundo dice, no te harás imágenes. Cuando yo adoro imágenes, prendo velita, hago esto... Te inclinarás ahí. Ni adorar, estoy faltando ese mandamiento. Dios dice, la adoración es directa a Él, no necesito de imágenes. Y le decimos a nuestros amigos que están detrás de las pantallas de Nuevo Tiempo, que si alguno quiere revisar, por ejemplo, los mandamientos de Dios, vaya al libro de Éxodo, el capítulo 20, ahí aparecen todo detalladito lo que está diciendo Edgar en este momento. Después dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo yo tomo el nombre de Dios en vano? Cuando yo digo soy cristiano y no vivo como un cristiano, ¿estoy tomando el nombre de Dios en vano? Cuando juro, no, te juro por Dios esto, estoy tomando en vano el nombre de Dios. Y yo sé que alguien puede sentirse mal o alguien le ha enseñado distinto, pero estoy solamente mencionando lo que la Biblia dice, nada más. El cuarto mandamiento es claro, guardará el sábado, dice. Entonces, cualquier otro día de guardar que yo haga está en contra de los principios de Dios. Y lo hemos estudiado muchas veces en este programa, Edgar. Y no hay textos en la Biblia que se contrapongan a ese mandamiento. Exacto. Al contrario, todos aprueban y confirman que el sábado es el día que Dios escogió para su adoración. Ni siquiera Jesucristo cambió el día de reposo. Por supuesto. Entonces, yo tengo que vivir, estoy hablando de forma positiva, y después los otros mandamientos lo mismo, el honrar a mi padre como un cristiano, el no matarás, y el no matarás implica también cuidar mi vida. Cuando yo atento contra mi vida con drogas, con alcohol, con tabaco, estoy atentando contra mi vida, estoy violando un mandamiento de Dios. Claro. Cuando no estoy siendo fiel a mi esposa, estoy violando un mandamiento. Cuando estoy codiciando o estoy mintiendo, y no hay mentira aquí blanca, veíamos en la introducción. A veces la gente dice, no, mentirita blanca, una mentirita piadosa. No, son todas negras las mentiras. Porque, no, y Cristo dijo, tu hablar sea sí, sí o no, no. Ahora, el apóstol Pablo cuando dice, va a venir este hombre pecado, se va a manifestar el hijo de perdición, se está refiriendo a que previo a la venida de Jesucristo se levantaría un poder, un sistema que quebrantaría la ley de Dios,
¿cierto? Tú dijiste otras cosas, que sería un poder relativamente con connotaciones religiosas. Exacto. Y que quebrantaría la ley de Dios. ¿Qué otra característica podemos encontrar nosotros? Bueno, como tú decías, un poder religioso surge después de Roma. Exacto. ¿No es cierto? En algún momento se uniría con poderes políticos. En Apocalipsis 13 habla de que hay un poder más bien político que surge en una zona despoblada, porque dice que viene de la tierra, está hablando de una zona despoblada, donde se une con este poder enemigo y obliga a la gente a adorar a la bestia, es decir, a adorar el poder enemigo de Dios. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Entonces, en algún momento el poder religioso con el poder político obligará a las personas a hacer lo que ellos dicen y no a seguir la Biblia. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no es cierto? Y así, una serie de otras características. ¿Cómo un poder religioso, Edgar, cómo un poder religioso se opone a Dios? Si un poder religioso. Sí, es cuando tú mientes. Cuando tú no estás siguiendo a Dios como corresponde. No estás haciendo lo que la Biblia dice que deberíamos hacer. Y eso es interesante. Las mentiras a medias, o las verdades, a medias son mentiras. Entonces, si yo no estoy siguiendo a Dios como Él dice que siga, voy a quedar fuera. Yo insisto en esto, yo quiero ser claro en una cosa. Una cosa tenemos que tener clara, es que el diablo sabe que a Dios no le puede ganar. ¿En qué consiste la victoria del diablo? En que lo menos posible entra en el reino de los cielos. ¿Y cómo hace una cosa? Creyendo que vamos por el camino correcto, pero vamos por el camino equivocado. Yo mencionaba hace un momento atrás, y a ti te ha pasado, y a muchos les ha pasado, que a veces vamos confiados que vamos por el camino correcto y nos damos cuenta, después de varios kilómetros, que equivocamos el camino. Bueno, eso es lo que hace Satanás. Y hoy día está usando muy bien esa estrategia. No, si yo soy religioso, yo voy a la iglesia, yo hago esto, hago buenas obras y todo, entonces voy el camino correcto. Qué triste va a ser que de repente nos demos cuenta que fuimos por un camino equivocado. Ahora, el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 10, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios y mentirosos. Prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Viene a un engaño tremendo. Viene, o vivimos hoy día donde este poder se presenta a través de la mentira. Vamos a seguir analizando este tema. Ponga mucha atención en el siguiente bloque porque vienen más antecedentes, así que no se aparte de la compañía Nuevo Tiempo. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Estamos junto a Edgar Bosicio, quien es director nacional de comunicaciones para la Iglesia Adventista y también director de la red Nuevo Tiempo aquí en Chile. Edgar, sin duda estos temas son interesantes porque la gente hoy día está atemorizada respecto al tiempo del fin. Y cuando uno lee estos textos, más se atemoriza un poquito, pero uno tiene que entender que aquellos que estamos en Cristo siempre hay una protección. Edgar, quizás antes de seguir con el tema, preguntarte, tú llevas ¿cuántos años de ministerio? Tu trabajo ha sido en diferentes partes, ahora estás como director de radio y televisión Nuevo Tiempo, acá en Chile, pero me imagino que ya tienes algún recorrido en alguna otra parte, no tanto, sí. No, sí, tenemos que reconocer, llevo 25 años como pastor, como misionero de la iglesia oficialmente, ya he vivido en 9 ciudades distintas en mi ministerio. He estado en el norte, en Iquique. Una buena parte de mi ministerio lo desarrollé por ahí en la región, la cuarta y quinta región, en Valparaíso, Serena, Illapel, tengo muy lindos recuerdos de ahí, Quillota. También estuve en el sur, comencé mi ministerio como capellán de la clínica adventista ahí en Los Ángeles. Y antes de venir a esta responsabilidad estuve varios años como director de comunicaciones de la universidad en Chillán. Así que también he estado una buena parte del ministerio en el sur. Así que he vivido en gran parte del país, y conozco prácticamente el país entero, me falta solo la Antártida para decir que conozco completo.
Así que ha sido un privilegio eso que Dios nos ha dado de poder conocer el país, también otros lugares. Hijas grandes, no solamente de edad algunas, sino que también de altura. Bueno, mis hijas son altas, las que le conocen. Yo tengo, hoy día tengo 3 hijos. Tengo 2 hijas en mi primer matrimonio, que ya las 2 son mayores de edad. Ambas son, una de 22, otra de 18. Y un hijo que es el hijo de mi segunda esposa, que también vive con nosotros, así que él está en el medio, él tiene 19. Así que pronto en estos días a cumplir los 20, así que esos nuestros hijos estudian en la universidad, están desarrollándose, gracias a Dios, en la iglesia también. Y tú durante estos días también estás de cumpleaños, así que... Sí, esta semana felicitarte por esos 25 años que estás cumpliendo. Ojalá fuera de 25 años, pero sí, ya pasamos el medio centenario y ya vamos un año más, pero muy contento, agradecido al Señor, no ajeno a problemas, momentos muy difíciles en la vida, pero donde hemos visto la mano de Dios maravillosa en nosotros, sin lugar a dudas. Y uno reconoce, ¿cierto?, que aquellos que hemos dedicado nuestra vida al servicio de Dios, siempre hay momentos difíciles, pero también hay muchas alegrías y muchas bendiciones. Así que felicidades por ese año más de vida. Gracias. Que Dios te pueda bendecir y también... bueno, aceptamos los regalos que puedan llegar. Le decimos a nuestro amigo de Nuevo Tiempo, mande ahí su regalito al pastor Edgar Bosicio por su cumpleaños. Edgar, estábamos hablando ahí sobre el anticristo, cómo se revela, cómo se manifiesta, y hemos leído un texto donde hablaba del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Pareciera que Satanás trabaja a través de ciertos sistemas, hablábamos, estos sistemas que van en contra de Dios, que son religiosos porque se sientan y se hacen pasar como si fueran Dios. Se atribuyen ciertas autoridades que no les competen. Exacto. Y que solamente le compete a Dios. Y ellos, sin decir necesariamente los sistemas, pero uno entiende claramente cuando la Biblia habla y dice que, por ejemplo, que hay elementos que solamente le competen a Dios, que tienen que ver con el perdón, que tiene que ver con la salvación. O sea, no puede haber una persona que sea el intermediario, sino que es Cristo mismo, el único mediador. Entonces hay varios elementos que va mostrando cuáles son los sistemas que son falsos. Cuando... le decimos a la gente que vaya a la Biblia, que estudie la Biblia, no es más para que, no simplemente por información, sino que el contenido de la Escritura le va a ayudar a entender cuál es la verdad y va a poder contrastarla, como tú decías muy bien, con el error. Y hoy día, solamente, no sé si mucho más, pero hay más de 600 grupos religiosos en Chile con una personalidad jurídica y más algunos grupos que no tienen ninguna... Solo el mundo cristiano tiene más de 2.000 grupos, sectas, etcétera, del mundo cristiano. Entonces, cuando uno dice tanto, ¿y cómo uno puede contrastar lo que ellos creen con la verdad? Me voy a demorar toda la vida, capaz que no lo haga. Entonces, debo pedirle, en primer lugar, ayuda a Dios. Ahí frente a eso, que me oriente y me guíe al lugar correcto donde yo pueda encontrar la verdad. Pero en segundo lugar debo pedirle a Dios que me ilumine en torno a su palabra y que me muestre la verdad en su palabra para que yo pueda discernir entre lo que es correcto y lo que es falso. Una de las grandes estrategias del anticristo o del hijo de perdición, como dice ahí, o de Satanás finalmente, es trabajar por medio de instituciones poniendo ideas falsas en torno a las cosas de Dios. Exacto, es mezclar esta mezcla de verdad y mentira que finalmente la transforma en mentira. Mira, esto es importante, yo quiero decirle a mis queridos televidentes que nosotros lleguemos a la convicción de estar en el lugar correcto. Yo recuerdo cuando yo no pertenecía a la iglesia y estaba buscando, pertenecía a un movimiento religioso, y cuando estudié la Biblia me di cuenta que habían cosas que estaban en la Biblia que mi iglesia en ese momento no hacía, y otras cosas que hacía mi iglesia pero no estaban en la Biblia. Me pregunté, digo, ¿a qué hago caso? ¿A lo que mi movimiento religioso dice y sigo eso, o lo que la Biblia dice? Yo tomé la decisión de hacerle caso a la Biblia. Y soy miembro de la iglesia adventista y pastor de ella por un simple hecho. Hasta el momento es la iglesia que yo he encontrado que está más cerca de lo que la Biblia dice. Por eso soy miembro de la iglesia. Pero mi fidelidad primera es a la Biblia, a Dios. Si en un momento, no va a suceder así, yo creo, pero en un momento la iglesia tomara una decisión de ir en contra de los principios de Dios, yo no podría seguir siendo la iglesia. Porque mi fidelidad primero está a Dios. Entonces,
Y yo eso es lo que invito a los queridos televidentes, que pueden estar... A la institución, no es nuestra fidelidad hacia la institución, sino que es... Exacto. Ahora, la Iglesia, en general, tiene la finalidad de reunir a los creyentes en Cristo para ayudarles, capacitarles en el ministerio, fortalecerlos, apoyarse, guiándonos en el camino correcto. Pero cuando ese movimiento se desvía de la verdad, lo único que hace es quitar mi salvación. Por eso es peligroso, por eso es importante que usted escudriñe la Escritura, por eso es importante que conozcamos esto, porque aquí está en juego la salvación de cada uno de nosotros. No es que voy a recibir un bono más, un bono menos, voy a estar aquí o voy a estar allá, o mi casa va a ser más grande en el cielo o más chica. No, lo que me está diciendo es que está en juego mi salvación, por eso es importante. Ahora, Edgar, el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice que va a actuar con gran poder señales, prodigios, mentirosos. Porque uno puede, cuando nos tocan los sentidos, cuando nosotros vemos, cuando palpamos lo que está, un milagro, por ejemplo, o un evento sobrenatural, uno podría decir, no, yo debo creer en esto. Pero pareciera que también el consejo es que tengamos cuidado. No porque lo veamos o experimentemos un evento que sea sobrenatural, nosotros debemos creer. Aún así debemos contrastarlo a la luz de la Escritura. Mira, te voy a poner un caso. Hace años atrás conversábamos una vez y había un movimiento religioso determinado por ahí que llamaba mucha atención porque hacía muchos milagros. Y uno de los milagros que hacía era poner tapaduras de oro. Y la gente decía, no, yo fui y tenía este problema de muela y mire, aquí está la tapadura de oro. Entonces, recuerdo un colega le preguntó a un dentista. Y le dijo, mire, ¿hay algo mejor que el material que está compuesto al diente? Entonces el dentista dijo, no, el oro, la amalgama y otras cosas son buenas, pero lo ideal sería que tuviéramos el mismo material del diente. O sea, que el diente quedara como estuvo. Exacto. Entonces, si fuera un milagro de Dios... Problema. ¿Dios va a poner tapaduras de oro? Si tiene el mejor elemento, Él creó el diente. Pone el diente, pone lo verdadero. ¿Me entiendes? No a medias. No a medias. Entonces, a veces, cuidado, a veces, y hemos sabido de engaño de gente paralítica que sabíamos que no era paralítica, pero la llevaron ahí y hicieron creer a toda la audiencia que era un paralítico, y no era, nunca había sido paralítico. Ahora, cuidado que el diablo también puede hacer milagros. Engaña, por ejemplo, más de alguna vez lo hemos conversado aquí. La Biblia es muy clara para decir que los muertos nada saben, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, no, los muertos van al cielo, van al purgatorio, van al infierno, dan vuelta por aquí, etc. Y de repente gente dice, pero yo sentí los pasos de mi papá, o pasos de mi abuelita, o yo sentí que alguien estaba aquí. Yo creo que sintió, no dudo de eso. Pero que haya sido su familiar, no. El diablo que inventa, que imita para que creamos en mentira. Se hace pasar por uno de ellos. Exacto. Pero la Biblia es clara, los muertos no saben. Además que es lógico. Si mi cerebro muere cuando yo muero, ¿cómo mi familiar que está muerto va a saber quién es el hijo, quién es el nieto para venir a ayudarlo? No puede. No puede. Además que, imagínense, yo me voy al cielo. Ya, me muero y me voy al cielo. ¿Sería feliz en el cielo cuando veo que mi familia tiene un accidente, cuando tiene problemas, cuando sufre aquí en la tierra? ¿Sería cielo para mí? Por supuesto que no. Entonces no, ahí hay cosas que de repente también hay que usar la cordura, pues hay que usar la lógica. Entonces Dios dice, no, tú mueres, duermes. Jesús mismo dice, mi amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Pero hay mucha gente que está engañada por situaciones. Ese es un engaño tremendo. Yo recuerdo que en algunos... Muy común, y le cuesta a la gente entender. Yo tengo familiares, generalmente mi familia me pide mucho que cuando fallece alguno de los familiares yo sea el que lo despida en cementerio y todo. La gran mayoría de ellos no son de la iglesia. Y les cuesta un mundo entender cuando yo hablo, no, está durmiendo, está así dice la Biblia. Y después dice, no, que tu papá que está en el cielo. Oye, le digo yo, sí, mira, la Biblia es clara. Y no suframos porque duerme, porque es tan lindo saber que mi ser amado no está sufriendo en ninguna parte, está durmiendo, descansó. Y nosotros vivimos hoy día en un mar de mentiras. Exacto. De cosas falsas, en torno a la muerte, en contra de a la salvación. Por muchos años la gente creyó que debiera hacer obras para ser salvo, que debiera cumplir, pagar algo para ser salvo. Exacto. Mucha gente creyó que para llegar al cielo no podía llegar por sí sola. De hecho, cuando Martín Lutero levantó ahí la Reforma Protestante, le dijo y le habló acerca del sacerdocio de todos los creyentes, le mostró
mostró a la humanidad a través de la Biblia que cualquiera que sintiera el deseo de llegar a Dios podía acercarse al trono de la gracia sin ningún problema. Claro. Pero en aquel entonces no se podía, o la gente no creía, o estaba liderado por un grupo de gente que enseñaba cosas equivocadas y falsas. El tema de la adoración a los santos, el tema del cambio del día de reposo, el tema de cómo han sido pisoteadas las verdades o ocultadas las verdades de alguna forma para que la gente no lea, no escudriñe, no aprenda de esto. Y es por eso que nosotros le invitamos cada vez, acá hasta somos un poco insistentes en esto, pero el estudio de la Biblia a nosotros nos transforma y nos ilumina para entender la verdad y para saber discernir entre la verdad y el error. Mira, yo siempre le digo a la gente cuando estudio con ellos la Biblia, le digo, mire, a mí no me interesa que usted sea adventista el séptimo día. Algunos me dirán, no le creo, pastor, porque usted vive de esto, así que seguramente necesita que tenga harto feligres. No. Le digo, mira, a mí cuando estudio la Biblia, no quiero que llegue a eso. Lo que a mí me interesa es que conozca la Biblia. Que conozcamos, estudiemos la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco bien la Biblia, Dios me va a indicar dónde tengo que ir. Y voy a tener la información y la inspiración necesaria para decir, este es el lugar donde yo tengo que estar. Eso lo va a decir el Señor. Lo importante, y a lo que somos llamados nosotros como ministros, es enseñar la palabra. Por eso yo, cuando uno se para en el púlpito, cuando nosotros preparamos los temas para este programa y otros, yo tirito. Porque podría estar diciendo una mentira. Podría estar, gente me puede tener simpatía y decir, yo conozco a Pastor Posice, aquí es muy amable, y yo le creo lo que él dice. Y pudiera seguirme a alguien una mentira si no la comprueba en la Biblia. Claro. Por eso yo tengo mucho cuidado cuando predico, cuando hablo de la Biblia, que sea lo que la Biblia dice. Y es por eso que Lección en la Biblia viene a responder a una necesidad, ¿cierto?, puntual, de encontrar la verdad a la luz de las Escrituras. Edgar, llegando al final de este programa, agradecemos tu participación, por supuesto, pero ayúdanos un poquito a extraer el mensaje central de lo que hemos conversado hoy día. Bueno, es como Pablo dice, nadie os engañe. Es decir, el Señor viene, no hay lugar a duda. Cristo viene pronto, tenemos que prepararnos. Yo deseo ir a vivir con Cristo en la eternidad. Esa es mi esperanza, ese es mi anhelo. Espero que sea el tuyo también, tu anhelo, tu deseo. Pero en ese caminar hacia el cielo pudiera ser que alguien nos desvíe. Y yo te invito a escudriñar la Escritura, a buscar en oración a Dios. Cristo dijo, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos sabrá si yo hablo mi propia cuenta o hablo la palabra de Dios. Pídele a Dios sabiduría, pídele ayuda. Tal vez está en la encrucijada, tal vez allí en la mezcla ahí entre lo que te enseñan en tu iglesia y lo que la Biblia dice y estás dudando. Pídele sabiduría a Dios. Dios va a indicar. Posiblemente hoy día por primera vez pusiste la televisión. No es una casualidad. Dios te está guiando, Dios te está dirigiendo, porque Él quiere verte en el reino de los cielos. Y esperamos allí encontrarnos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Edgar, por la compañía, por dar la oportunidad también para que exista este programa aquí en Nuevo Tiempo. Y bueno, que disfrute de alguna forma y lleguen muchos regalos en el cumpleaños. A ustedes agradecerles por la preferencia, por estar con nosotros, por dedicar tiempo a algo muy importante, el estudio de la palabra de Dios. Que eso siga también después de este programa, cuando se apague la televisión, que tú sigas con la Biblia en tu mano y con Jesús en el corazón. Amén. Dios te bendiga.